Bueno, a las 9:36 de la mañana, ¿saben qué? Ya tenemos 14 grados en la ciudad de La Plata, ¿eh? La máxima para hoy es apenas de 20, así que tenemos un día otoñal, pero muy lindo. Muy lindo, soleado y demás. Ideal para ir al cine. Ideal para ir al cine. Ideal. Está Alessandro Gambarota aquí con nosotros, por eso así lo presentamos. ¿Cómo estás, Licha? Buen día. Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Bien. Bueno, sí, exacto. Es un jueves de estrenos, que hay mucho material para analizarlo. Vamos a estar haciendo en unos minutos nomás. En principio, fue una semana muy especial, muy particular para el cine nacional. Muy triste. Muy triste, tal cual. A partir del fallecimiento de dos figuras muy emblemáticas. Hacemos un breve recuerdo como para contextualizar un poco. En principio, hablamos de Luis Brandoni, de Beto Brandoni, un personaje emblemático, un actor emblemático del cine, el teatro, la televisión, con un lugar muy particular en nuestra historia. Fue secretario general del gremio de actores entre 1974 y 1976, con lo cual demostrando un compromiso sorprendente, diputado nacional luego, siempre una figura política muy fuerte, muy sostenida. De alguna manera, popularmente podríamos decir, su gran repercusión, su gran trascendencia fue a partir de Esperando la carroza, a posteriori, digamos, del estreno del film. Llevó un tiempo eso, pero bueno, ahora, a partir de su fallecimiento, comenzó a recordarse, como suele sucederse, varias de las entrevistas, de los momentos emblemáticos que él dio, y en algún momento dio una entrevista en la cual recordaba, cómo vivieron el equipo actoral y directivo, Doria, él y otros actores, que se volviera tan emblemática la escena de las 3 empanadas, Esperando la carroza, ¿no? Bueno, recordamos entonces un poquito qué decía Luis Brandoni en relación a la repercusión y a lo que fue filmar la emblemática escena de Esperando la carroza cuando menciona la idea de las 3 empanadas. Esto es lo que decía Luis Brandoni. Te voy a contar que la escena de las 3 empanadas no nos causó gracia a nadie cuando la filmamos, a nadie. Y nos dimos cuenta de que algo pasaba con esa escena el primer sábado que se estrenó, y salimos por algunos barrios a ver cómo andaba la película con Doria y con su productora, y fuimos a un cine de Boedo, el Cine Boedo, de Avenida Boedo, y estaban los acomodadores afuera esperando que terminara la película. Entramos y dijimos, ¿podemos entrar? Sí, adelante. Y uno de ellos, le escucho, yo camino a la sala, me dice empanadas. Le dije, entonces, ¿cómo qué? Dice, no, empanadas, no te entiendo, ¿qué querés decir? No, de las 3 empanadas. Y ahí me enteré de que algo pasaba con eso, y se lo comenté a ellos, porque además la escena tiene un final que no es gracioso. Qué miseria, chico. Bueno, ahí es muy claro, fundamentalmente contextualizar en esto. La película, más allá de la distancia que tiene hoy, es cerca del regreso a la democracia, ¿no? Es una película, lo que podríamos llamar el tono de lo grotesco, se quiere decir cuando se exageran los personajes, pero que habla de una familia durante la dictadura, ¿sí? Y en particular menciona la desaparición, o sea, la momentánea pérdida, digamos así, de una abuela, la madre de la familia, el personaje Antonio Gasalla. Entonces, en ese marco empiezan a sucederse una reunión familiar y una serie de situaciones en el cual, en particular, el personaje de Brandoni es un ex represor. Uno podría pensar parte civil de las Fuerzas Armadas. Y además de tener un rol muy oscuro, es el que tiene contacto con la comisaría, el que conocen los policías, con lo cual da cuenta de quién era, ¿no? Además, viene a plantear una situación de complejidad social muy grave porque no tenían nada para comer. El personaje y la historia en general lo que intentan dar cuenta es de una situación de fuerte conflictividad desde el humor. Entonces, claro, eso puede repercutir de muchas maneras luego en el público, ¿no? La información no es unidireccional, ¿no? Ya lo sabemos, no es introducción, nudo y desenlace, sino que al contrario, puede ser leída de muchas maneras y el público se queda con la comedia. Bueno, un poco el recuerdo de lo que decía Beto Brandoni en relación a esa escena tan increíble. Luego él tuvo una carrera
enormemente prolífica, muy larga, muy emblemática. Ya la tenía de antes, Por supuesto, pero quiero decir, eso fue cerca de la democracia, claro. Falleció hace algunas horas atrás, continuó con esa carrera prolífica en cine, en teatro, en televisión, actuó con Robert De Niro hace poco tiempo, en el cual guardaban una amistad muy especial, muy importante. Bueno, recordar simplemente también La Patagonia Rebelde dentro de una enorme no sé, carrera, yo estoy muy dolorido con lo que se supo ahora que ha pasado con el Buscavidas, la que hacía en televisión con Contreras. Fue una venganza contra él. Le borraron las cintas, los tapes, grabaron una cosa arriba. Está probado ahora que fue adrede eso. Fue una del menemismo directamente, claro, con su rol en actores, para borrar los archivos. Esto que decíamos, ¿no? El secretario general. Que era él también, bueno, nada, un tipo inmenso. Bueno, recordar también La Patagonia Rebelde, ese rol tan especial, esa decisión de personificar también en un periodo complejo, no era dictadura, pero en la realización ya era, el clima de tiempo era muy particular. Para cualquiera que no la haya visto, recordarla. Eso sobre Beto Brandoni, que realmente es un personaje muy emblemático. Estamos viendo con Soriano, justo con Soriano al lado, dando un discurso que hoy tiene plena vigencia sobre los derechos laborales, ¿no? O sea, si nosotros reflexionamos sobre qué le corresponde hoy a un trabajador básico, pensemos que ahí está hablando ficcionalmente en los inicios del siglo XX en el sur argentino, ¿no? En donde el concepto de derecho laboral es ni siquiera una metáfora, ¿no? Claro, eran las primeras ideas anarquistas también, pero y sí está la pelea por la jornada de 8 horas. Exacto, pero sí está el concepto de organizarse. Esto sí era claro, ¿no? O sea, juntos podemos más, ¿no? Claro. Esta sería la idea. ¿Qué película? Luego pasamos rápidamente, como nos suele pasar en los medios, a la otra figura, Luis Puenzo. Murió a las pocas horas. A las pocas horas también. También recordarlo, fue un personaje muy icónico, un director de cine muy importante, también en publicidad. Obviamente ganar el premio por la historia oficial en 1986. Primer Oscar de la Argentina. Exacto, un 24 de marzo, además, ¿no? A 10 años del golpe. De hecho, bueno, ahí lo recordamos en los últimos tiempos, digamos, un director, quiero decir, de enorme trascendencia, que fue presidente del Inca entre el 2019 y el 2022, también allí realizando lo que se podía hacer en tiempos también muy complejos. Y recordar también cuando en su momento gana el Oscar y sube y lo agradece muy conmovido, estaba allí también Norma Leandro. Bueno, son historias muy especiales, muy particulares que me parece que lo hacen, un hombre que filmó con Gregory Peck después de esto. Pasa, claro, fue tan fuerte, lo del Oscar, que todo el mundo recuerda esto. Tampoco filmó tanto, de una filmografía de 4 o 5 películas. Exacto. Pero claro, el Oscar te pone en un lugar. Absolutamente. Sí, muy emblemático. Y luego continuó la carrera cinematográfica su hija, Lucía Puenzo, que es escritora que también tiene una historia impresionante. Bueno, esto en relación a estas dos figuras emblemáticas que me parece que está muy bien tomarlas en cuenta, destacarlas, porque me parece que son dos íconos muy importantes. Cambiamos el ángulo de la información y vamos un poco, algo un poco más arriba, digamos, en relación a este propio jueves que tiene estrenos. Estrenos. Exactamente, y que técnicamente tiene un film que se ha preestrenado ayer en la Ciudad de La Plata y gran parte del país, que se llama Michael, ¿sí? Hablamos de la película biográfica sobre Michael Jackson. Ustedes recuerdan que, aunque ya desde hace mucho tiempo se hacen películas biográficas sobre músicos, hay una última tendencia que empezó con la de Freddie Mercury, después fue con Elton John, Bruce Springsteen y varios más. Biopic, documental, hay de todo al respecto, con el rock, Exacto, bueno, entonces... ¿Y qué tal? La vamos a estar viendo por estos días, hay mucha repercusión, yo todavía no la pude ver, pero me parece que es muy interesante destacar que va a tener el público esta posibilidad. Hay muchos horarios en distintas salas, quien lo personifica a él es su sobrino, entonces hay una caracterización. Es el hijo de la Toya, ¿no? Exacto. Es el hijo de la Toya, de su hermana. Claro. Hay una genética ahí, un parecido físico. Sí. Además de lo que hoy puede hacer la tecnología, que seguramente es como clave en ese sentido, me parece que es interesante destacar este momento tan especial en donde evidentemente se da cuenta de una carrera muy prolífica, muy particular, en contextos complejos, ser afroamericano en los Estados Unidos en distintas etapas, formar parte de una familia en donde seguramente la presión y la situación social y familiar era muy compleja, pero bueno, que de cualquier manera le permitió ser el rey del pop, ¿no? Tengo entendido, no la vimos todavía, tengo entendido que no llega hasta la parte de la cancelación, tengo entendido que llega hasta su explosión como el ídolo del pop, hasta Thriller y el álbum más vendido y todo lo demás. Creo que esa parte no está todavía. Es probable. Con lo cual
igual entiendo que si esto funciona habrá una segunda. Supongo. Que complete la historia. Supongo, esto puede llevar distintas vertientes, distintas situaciones. Creo que lo que está bueno es rescatar su música, su tiempo, su iconicidad, digamos, y el lugar ganado con mucho esfuerzo y con mucha dedicación, ¿no? El rol de su padre, digamos, como figura icónica en ese sentido, con lo cual está muy bien para aprovechar. Y luego destacar que hay otras muchas películas, tanto en el Cine Select como en cartelera de Cinema La Plata, de todo para ver en las salas de cine y disfrutar aquí en la ciudad de La Plata, que realmente nos da muchas opciones para disfrutar sobre el audiovisual. Buenísimo, Lisandro. Muchísimas gracias. Club Lumière. Los miércoles de 2022. Ayer aprovechamos y hablamos con Cecilia Kang, una directora de ascendencia coreana que estrena su nuevo film, premiado en Locarno, Hijo Mayor, que está desde el domingo en el Cine Select. Es muy interesante ver la realidad de los migrantes hoy en nuestro país. Genial. Sí, me parece que es un tema muy vigente. Sí. Bueno, Cecilia, que ha tomado una gran repercusión en el mundo audiovisual, estrena su filme aquí en la ciudad de La Plata, Hijo Mayor, en el Cine Select. Lisandro Gambarota, pasado por Radio Aficionados, y ahora seguimos con un poco más de música antes del cierre. Vamos.